Muy buenos días con todos nuestros asistentes. Saluda a Luis Ortega, Channel Manager justamente de Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de la línea de HMAX, donde vamos a revisar, vamos a presentar justamente nuestras soluciones de switching y routing para la parte de empresas, la parte de operadores. Me acompaña justamente Marluki, mi compañero en la parte de marketing. Me acompaña también Ricardo Aguilera. También nos va a estar acompañando, si no me equivoco, Cody, una persona más de Ubiquiti. Y entre nosotros vamos a ir desarrollando justamente este seminario para poder aclarar las diversas dudas. Hoy ya tenemos un grupo bastante grande, así que igual vamos a tratar de responder todas las consultas que tengamos. Recuerden por favor que en la herramienta de GoToWebinar ustedes pueden escribir sus preguntas, así que nuestro equipo va a ir ayudándoles justamente con las diversas consultas. Y esta presentación está partida en dos bloques, uno de presentación, que aproximadamente nos va a tomar unos 30, 40 minutos. Silenciado. Sonido reactivado. Silenciado. Sonido reactivado. Y luego efectivamente nos va pero luego vamos a tener la parte del técnica. Igualmente este laboratorio nosotros lo estamos guardando, lo vamos a grabar para que esté disponible y ustedes lo puedan acceder. Entonces, deseo por favor simplemente que nos confirmen, ya están viendo la pantalla, ya nos están escuchando claramente para poder dar inicio. Perfecto. Listo. Entonces vamos comenzando justamente con la parte del seminario. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Voy a hablar brevemente un poco acerca de quién es Ubiquiti. Inmediatamente, vamos a ir hablando un poco acerca de las verticales de negocio de la línea de HMAX y vamos a revisar un poco los productos que tenemos en el portafolio. Y efectivamente, como lo había mencionado, vamos a hacer un pequeño demo, por ejemplo, en la parte de bloqueo de contenidos en la parte final. Vamos a mostrar las configuraciones de los switches con VLANs, por ejemplo. Vamos a ver el switch de torre, que es el Edge Point. Vamos a ver diversas configuraciones de los productos, así que vamos a también aclarar algunas dudas en la parte técnica. En la parte justamente de presentaciones tenemos routing, switching, la línea EdgePoint, algunas fotos de soluciones, en los casos de éxito efectivamente y obviamente la demo que vamos a trabajar en la solución. Entonces vamos iniciando. Efectivamente, ¿quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking. Estamos muy enfocados justamente en cerrar las brechas digitales a través de las plataformas de redes para todos y en todas partes. Somos un especialista en la parte de RF, más de 60 millones ya de dispositivos implementados a nivel mundial. Y efectivamente estas líneas de EdgeMax, que son routing y switching, complementan mucho esta infraestructura inalámbrica y nos permiten obviamente potenciar las comunicaciones. Siempre buscamos combinar tecnología innovadora. Tenemos también algunos productos nuevos que han salido para complementar las soluciones. Vamos a hablar acerca de ellos. Y efectivamente trabajamos siempre con un foro, digamos una comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios nos permite bastante transparencia en el desarrollo de un producto y siempre buscamos contar con la mejor relación precio-rendimiento, evidentemente bastante disruptivo, para eliminar las barreras de conectividad que a veces nos afectan o nos limitan. Hablando de EdgeMax, EdgeMax es una solución enfocada en lo que es routers nativos y switches nativos. Efectivamente, la conmutación a nivel de datos en ambas líneas de productos se hace por hardware y eso nos permite obviamente obtener grandes beneficios de rendimientos. Los productos han sido muy orientados para redes de operadores, redes empresariales, obviamente contando con las características de software, de hardware que se necesitan y obviamente siempre buscamos nosotros mucho la flexibilidad de la configuración de los productos y obviamente pues la simplicidad en la parte gráfica, en la línea de consola para potenciarla y obviamente son equipos diseñados para entornos críticos, desarrollados bajo los mejores estándares justamente de rendimiento. Los equipos han sido desarrollados full interfaces gigabit Ethernet, en algunos casos tenemos switches que ya están soportando 10 gigabits, pronto routers también, entre otros productos. Diseñados justamente para ordenar y mejorar el rendimiento en las partes de comunicaciones, sobre todo tener una red mucho más estable y de mejor rendimiento en general. Entonces, como lo había mencionado, estas son las verticales principales, por ejemplo, en la línea de routers y de switch, enfocado en pequeños operadores, operadores inalámbricos, redes empresariales, proyectos gubernamentales e inclusive
El EdgePoint es como un producto único, es un switch directamente desarrollado para la parte de torres o digamos aplicaciones de exteriores y efectivamente tiene la habilidad de potenciar las comunicaciones. Entonces vamos a ir conociendo un poco estos productos inicialmente para las personas que son nuevas para luego pasar a ver la parte de configuraciones. Hablando primero un poco de los routers. Los routers efectivamente en la línea de EdgeMask, como lo dice su nombre, se encargan de separar los tipos de tráfico o enrutar los tipos de tráfico. Entonces, hay varias opciones que los routers manejan, como opciones de VPNs, VLANs, DHCP, MPLS, los enrutamientos RIP, OSPF, BGP, reglas de firewall, control de banda ancha, DPI. Entonces, algunas de estas herramientas son las más usadas por los clientes. Vamos a hablar un poco hoy día en el laboratorio técnico también de lo que es DPI y control de banda ancha y VLANs y la parte de HCP, lo vamos a ver. Obviamente no podemos tomar mucho tiempo, así que lo vamos a tratar de hacer bastante compacto para mostrar las características que usualmente más se suelen trabajar. Entonces, buscamos que los routers sean bastante intuitivos, bastante fáciles de trabajar, sencillos, amigables, con interfaces que nos permitan obviamente obtener gran cantidad de rendimiento sin impactar negativamente en la estabilidad del producto. Entonces, evidentemente los routers muy sencillos en configurar, inclusive tienen unos wizard para hacer las funciones principales como tener ya las redes LAN o manejar el tema de varios proveedores de internet o, por ejemplo, crear los segmentos justamente internos, etcétera. Entonces, en realidad, mucha flexibilidad para poder manejar. Entonces, acá tenemos algunas pantallas del balanceo, igual lo vamos a ver en la configuración. Podemos soportar hasta 7 interfaces WAN para el balanceo. Estas pueden ser con DHCP, IP estática, PPPoE, e inclusive tenemos una opción de balanceo cuando queremos tener, por ejemplo, enlaces en alta disponibilidad. El equipo ya tiene un pequeño diagrama, simplemente ubicamos los segmentos de IP y luego el equipo se encarga de manejar justamente la parte de balanceo. Entonces tenemos dos técnicas de balanceo, lo que es el balanceo justamente para, digamos, sesiones WAN y lo que manejamos para la parte interna. En la parte de la WAN, una pregunta muy frecuente es, ¿podemos balancear líneas del mismo operador? La respuesta es sí, sí se puede manejar. Hay que agregar un pequeño script simplemente, que es por CLI, línea consola, o línea de comandos, para justamente indicarle que haga un track a la conexión. En este caso es para que las conexiones HTTPS salgan y vuelvan por la misma WAN, para que evidentemente cuando entras a la página de un banco no te desconecte o te fuerce nuevamente al logueo, porque obviamente estás cambiando justamente de IP. Entonces, todo eso ya está contemplado, inclusive en los equipos, mucha flexibilidad, como les digo, en la parte de los asistentes de configuración inicial. Una de las herramientas que es muy utilizada en la línea de nuestros routers es la característica del DPI. El DPI, en este caso, el Deep Packet Inspection, nos permite hacer una inspección profunda de paquete, en español, y nos permite saber el contenido que el usuario está accediendo. Una vez que nosotros sabemos el contenido, podemos hacer grupos de clasificación especializadas. Obviamente, ya el equipo viene con diversas categorías, aproximadamente, si no me equivoco, son 24 o 30 categorías, y evidentemente podemos hacer bloqueos o controles de banda ancha que vamos a ver en nuestro laboratorio. Entonces, la idea del DPI es poder, obviamente, limitar el acceso a ciertos usuarios según las configuraciones que se hagan en la parte de firewall, y esto realmente es bastante fácil, bastante rápido de poder trabajar, inclusive lo vamos a probar el día de hoy. Lo más interesante del DPI es que no incorpora un costo de licencia, simplemente para mantener las firmas, digamos, digitales actualizadas, hay que mantener nuestro firmware actualizado y no habría ningún inconveniente para poder tenerlo. Entonces, acá estamos viendo algunas reglas, igual lo vamos a ver en nuestro laboratorio. Nosotros en la parte de firewall podemos agregar reglas como, por ejemplo, no quiero YouTube para todos, o no quiero Facebook para un rango de usuarios, o para algún segmento de red, o inclusive por rango de horarios también se puede hacer. Y en tiempo real nos va a ir mostrando justamente los paquetes y los bytes que son, por ejemplo, dropeados en estas clasificaciones de tráfico. Entonces, yo podría también ver en línea exactamente cómo se va procesando el tráfico en las reglas de firewall. Estas son las características más usadas, al igual que el nuevo control de banda ancha con asistente. Entonces nosotros podemos ahí configurar justamente el control de banda ancha, el cual lo podemos hacer en base a alguna aplicación, en base a un grupo o simplemente en base a un segmento de red, y nosotros podemos limitar justamente cuál es la capacidad máxima de descarga, la mínima, máxima de descarga, máxima de subida que nosotros tendríamos, y lo podemos agregar justamente en un sistema de encolamiento que nosotros manejamos. Entonces, si la interfaz
se satura directamente, pues nosotros podríamos permitir obviamente tener cierta prioridad de QoS, por así decirlo, para ciertos tráficos que son un poco más críticos. Entonces podemos la habilidad de también limitar las capacidades. Vamos a hacer una pequeña prueba también de esto en nuestro laboratorio. Entonces siempre buscamos que los equipos sean bastante sencillos, incorporan en la parte del router sus listas, digamos, de HCP para poder ver cuáles IP se están asignando. Inclusive nosotros tenemos un wizard para un router que es los modelo X. Los modelo X se pueden convertir en pequeños switches trabajando con VLANs. Y es más, en la demo tenemos justamente parte de esto y ver exactamente qué tan difíciles, porque muchos usuarios nos han comentado que han tenido problemas. Vamos a mostrar cuáles son los pasos para que se puedan configurar realmente. Pero recordemos que solamente los routers modelo X se pueden convertir en modo switch nativo, digamos no nativo sino simulado, pero para generar justamente la comunicación de VLANs, que es usualmente lo que necesitamos. Switches pequeños, de bajo costo, justamente, pero administrables. Entonces los routers efectivamente manejan toda la comunicación o separación entre, digamos, la parte empresarial, la parte de Internet, nos permiten obviamente hacer el NAT, tener zonas de meseta. En la parte de operador, usualmente nuestros routers son muy usados para comunicación de segmentos de red. En este caso se usan con protocolos usualmente OSPF o BGP e inclusive ya MPLS. Y eso nos permite evidentemente poder mantener las comunicaciones. La ventaja del router nuestro es que efectivamente todo lo que es conmutación de datos es a nivel de hardware y esto nos permite obtener muy buenos tiempos de respuesta en la parte de comunicación. Entonces vamos a presentar rápidamente cuáles son los productos que nosotros tenemos y que están vigentes en este momento. Ahí tenemos los modelos pequeños de alto performance, los modelos S-Router Lite 3 y S-Router PoE 5. En este caso, estos son los primeros modelos que nosotros lanzamos directamente de la familia. Nos permiten trabajar con fuente externa. En el caso del modelo PoE, puede generar PoE 2448 según la fuente que el equipo trae. Ya las fuentes de última versión son 48 y nos permite obviamente trabajar las dos arquitecturas. El rendimiento es igual, 1.000.000 de paquetes en ambos sentidos. Los equipos son nativamente routers, así que permite muy buena conmutación. Y la pregunta me dicen, ¿el DPI viene activo en todos los modelos? Sí, el DPI o la inspección de profundidad de paquetes viene disponible inclusive para los modelos X, que son las versiones light, por así decirlo, o ligeras en procesamiento, ya que recordemos, estos equipos están orientados para procesar 500 megas, 700 megas de tráfico sin ningún problema, pero a veces tenemos redes más pequeñas, por eso es que desarrollamos los modelos X. Entonces, en la parte de performance, acá podemos ver una pequeña tabla donde lo que nosotros desarrollamos principalmente es el alto procesamiento de paquetes. Muchas veces diversos usuarios nos preguntan por qué hacemos énfasis en el procesamiento de paquetes más que en los megas. Recuerden que un router efectivamente se tiene que medir en la parte de procesamiento de paquetes para poder justamente verificar su capacidad real de procesamiento en sí. Entonces, los paquetes, usualmente cuando son grandes, 1500, por ejemplo, tráfico de Internet, usualmente todo funciona muy bien en las diferentes líneas de routers del mercado. Pero cuando los paquetes son muy pequeños, efectivamente muchos de los equipos comienzan a sufrir. Ahora, en la vida real no todos los paquetes son muy pequeños, pero cuando a veces tenemos voz sobre IP o tenemos tráfico muy fracturado, de repente video, digamos en H265 o H264, efectivamente ocurre cierta fracturación de los paquetes y es ahí cuando los routers efectivamente se lucen por tener mayor capacidad de procesamiento en sí. Y efectivamente, comparados contra diversas líneas del mercado, seguimos obteniendo mayor capacidad de procesamiento de paquetes, que justamente es la característica principal de este equipo. Los routers de HMAX han sido desarrollados principalmente como enrutadores en la parte de comunicación. Y acá tenemos los routers pequeños, los modelos X, que vienen en la versión Router X, XSFP. El software es exactamente el mismo para todos los routers que nosotros tenemos. Obviamente, según las interfaces y la capacidad de procesamiento, el rendimiento varía. Obviamente, en el modelo Router X tenemos 5 interfaces Ethernet Gigabit. La última tiene salida PoE Pass-Through. El equipo puede prender por PoE si fuera justamente necesario y el modelo XSFP tiene una entrada óptica que es el que vamos a usar en el laboratorio. Yo lo voy a convertir, bueno, lo tengo ya convertido en modo switch y evidentemente podemos ingresar varios segmentos de red, o sea, VLANs, por ejemplo, por el puerto óptico y sacarlas por los puertos digamos, Ethernet sin ningún inconveniente. En este caso,
siempre me preguntan cuál es la diferencia con los modelos previos que hemos visto, los pequeños. Los modelos anteriores son de 1 millón de paquetes por segundo, estos modelos aproximadamente 130.000 paquetes por segundo. En los modelos justamente anteriores estamos hablando también de capacidad de casi unas 200.000 sesiones y estos equipos están orientadas para unas 80.000, 90.000 sesiones simultáneas en la parte de routing. Entonces obtenemos igual un muy buen rendimiento, se recomiendan por ejemplo para unos 100 megas de internet, fácilmente pueden trabajarlo. Evidentemente va a depender de mucho de la cantidad de paquetes que tengamos, más que de los megas en la vida real, y obviamente incorporan también la característica de DPI para poder hacer la inspección y bloqueo directamente en la parte de tráfico. Acá tenemos unas pequeñas imágenes de cómo serían las aplicaciones. El modelo es router X, puede trabajar en modo router o podemos convertirlo a modo switch y tiene la habilidad de tener un puerto pass-through. Y el modelo XSFP obviamente tiene 5 puertos PoE, en este caso son 24 volts, ya que está diseñado, digamos, para utilizarlo a veces en conjunto con la línea de Airmax y nos permitiría alimentar con energía PoE justamente diversos radios, tal y cual estamos viendo ahora en la imagen. Entonces podemos tener esta arquitectura sin ningún problema para poder trabajar toda la parte de comunicaciones. Y recordemos, por favor, insisto mucho, solamente los modelos router X tienen la habilidad de poder convertirse a switch e inclusive la conversión a switch muchas veces ha sido un poco complicada, así que hemos desarrollado un wizard. Este wizard te permite convertirlo a switch, digamos, de una manera bastante fácil, sencilla. Vamos a verlo en la demostración donde sería esta opción. Y como routers grandes ya de alto procesamiento, tenemos los modelos A-Router, A-Router Pro, que tenemos justamente a la derecha. El modelo Pro se diferencia por tener dos interfaces ópticas en arquitectura combo. El rendimiento es igual, 2 millones de paquetes justamente en cualquiera de las unidades. Y estos son los equipos que más utilizamos para tráficos un poco más pesados, superiores, digamos, a los 800 megas o 300, digamos 800, 1 giga de tráfico que podamos nosotros manejar. Entonces tenemos estas características. Obviamente hay muchas más opciones. Vamos a tratar de verlo en la parte de configuración. Alguna de estas en pantalla pongo justamente las diversas opciones que nosotros podemos manejar en los routers. Entonces, los routers efectivamente, protocolos de enrutamiento, la parte de interfaces o manejo de interfaces Ethernet, la parte de bridge, manejo de PPPoE, la parte de VLANs, calidad de servicio, diversas opciones en la parte de configuración de priorización y obviamente una gestión bastante completa para integrarlo a cualquier software de administración. Perfecto. Eh, Ricardo, no sé si por acá tuvimos algunas preguntas de los routers, hacer una pequeña pausa para revisar de repente unas 3 preguntas en general que hayamos tenido. Pues preguntas muy interesantes. Por ejemplo, si nos preguntan si podríamos balancear 3 o 4 servicios con el router X, o qué router nos recomendarías para hacer este balanceo. En realidad el modelo, por ahí creo que inclusive en la parte de casos de éxito, tengo un caso de éxito de un router X, balanceando 4 líneas de internet, 80 megas, aproximadamente mientras no superemos los 130.000 paquetes o las 80.000 sesiones simultáneas, no habría ningún inconveniente. Así que podemos manejar tráficos medianos con los modelos X, que son routers bastante económicos. Ahora, si efectivamente la carga es más pesada, digamos un poco más de estrés o con visión de crecimiento, sí recomendaríamos los modelos Safe Router o el modelo Pro, que ya son los modelos rackeables grandes, por la capacidad de crecimiento a futuro. Ok, excelente. Nos preguntan del DPI, si tenemos algunos planes para administrar bloqueo con el DPI o solamente es categorizar. En este caso, el DPI ya está manejando el bloqueo en la línea de EdgeMax. A veces es una confusión en los usuarios. Por el momento en Unify, que es la otra familia, todavía estamos en categoría, pero no estamos en bloqueo. Eso sería en los próximos, creo que yo, 30, 45 días para la línea Unify. Pero en el caso de EdgeMax, nosotros ya estamos bloqueando desde, creo que si no me equivoco, hace más de un año, justamente. Hemos hecho bastantes mejoras justamente en la parte de las firmas, en la parte del rendimiento, tiempos de respuesta, etcétera. Así que justamente simplemente recomendamos a los usuarios actualizarlo y ya tenemos la opción de bloqueo directamente en EdgeMax, que es lo que vamos a demostrar también hoy. Claro, preguntas también de que si podemos manejar 2 VLANs diferentes con 2 segmentos diferentes, con 2 ISPs diferentes. ¿Cómo ves esta opción?
Sí, en realidad, bueno, las VLANs diferentes, sí, con dos segmentos diferentes. Ahora, si cada una tiene que usar proveedores diferentes, bueno, en ese caso habría que decirle que digamos, el enmascaramiento tendría que ser justamente hacia ciertas interfaces WAN, particularmente, no distribuir el cargo el tráfico, perdón, entre todas las WAN en sí. O sea, lo podemos manejar en las opciones de configuración, inclusive en la parte gráfica, sin necesidad de irnos a una opción de consola para eso. Muy bien, excelente. Tenemos bastantes preguntas, pero son muy específicas, Luis, de problemas de cómo hacer una solución en específico, de qué recomendaciones. Entonces, se las vamos a ir contestando más en privado. Entonces, podemos continuar. Perfecto, gracias, Ricardo. Listo. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Nos permiten un poco compartir las inquietudes de los diversos usuarios y vamos a tratar de ir manejando y respondiendo a todas las consultas. Bueno, vamos a hablar un poco de Edgemax para seguir avanzando en la presentación, que me quiero enfocar un poco más en la demostración. En la parte de los switches están desarrollados con lo que llamamos nosotros full administración en capa 2. Estos equipos, toda nuestra línea de switches ha sido desarrollado en conmutación basado en hardware. Eso es muy importante para mí explicarlo porque siempre hay muchas dudas acerca de los switches. En los switches, ustedes van a encontrar en el mercado, digamos, tres tipos de switches. Los no administrables, los administrables ligeros, smart, tienen muchos nombres, light, etcétera, y efectivamente los full administrables. ¿Qué significa esto? Los switches no administrables, obviamente conmutación por CPU, básica, rendimiento básico. Los que han tenido switches no administrables saben que de vez en cuando nos dan problemitas. Los que luego aparece una línea económica, que son los smart, los ligeros, que efectivamente nos permiten tráfico de gestión, reportes, procesamiento, pero si les agregamos cámaras, por ejemplo, a veces nos dan problemas por la parte de saturación. Y tenemos los full administrables. Ahora mucha gente pregunta por qué ocurre eso en los switches básicos administrables. En los switches básicos administrables, el problema es que la data se mueve por CPU. Entonces, si tenemos mucho procesamiento de paquetes, porque en realidad lo que satura los equipos es el procesamiento de paquetes más que los megas, efectivamente eso podría causar saturaciones. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta línea de Edgemax basado en conmutación en hardware. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que es tráfico 2, tráfico capa 2, no genera consumo de recursos del switch. Eso le permite muy buenos tiempos de respuesta, bastante estabilidad, inclusive pasando más de 4 o 5 gigas en el mismo switch, no hay ningún problema, maneja la estabilidad y obviamente estos switches son mucho más robustos, confiables y orientados justamente a altos rendimientos en las redes empresariales. Entonces, los switches han sido muy pensados justamente para integrarse en segmentos de capa 2, soportan capa 2 más, que significa L2 más, significa que tienen enrutamiento estático, pero obviamente no es exactamente por hardware, sino es por CPU el enrutamiento estático, en caso sea necesario. Recordemos que nosotros enrutamos siempre con nuestros routers, que tienen muy buenas capacidades. Contamos obviamente con switches que vienen con modelos de diversas cantidades de puertas, 8, 12, 16, 24, 48 y obviamente tenemos muy buenas potencias PoE. Esa es una de las preguntas también frecuentes. Manejamos switches PoE, soportamos estándar AF, estándar AT, o sea, llegamos hasta prácticamente 25,5 watts por puerto. Así que muy buenas potencias PoE para conectar cualquier teléfono con pantalla, cualquier cámara PTZ de interiores, por ejemplo, etcétera. La característica principal de nuestro switch, hemos desarrollado una interfaz bastante amigable, bastante flexible, inclusive con diversas opciones wizard, por así decirlo, de asistentes de configuración, especialmente en la parte de VLANs, pero incorporamos diversas opciones de ACLs y GMP, la parte de múltiples spanning tree, LACP, entre otras opciones. En el laboratorio vamos a ver justamente la parte de VLANs, la parte de PoE y la parte de LACP o LAG que le llamamos nosotros directamente, que es el port channel o crear puertos troncalizados. Entonces, soportamos, me olvidé de mencionarlo, también estándar PoE 24, 24 pasivo que se configura de forma manual en los diversos switches PoE. Esto es básicamente con el propósito de soportar algunos radios de la línea Ubiquiti o de terceros que trabajan en base a 24. Recordemos que 24 no es un estándar al 100%, pero es compatible entre diversas marcas siempre y cuando obviamente tenga la misma arquitectura de energía en la parte de los pares de datos. Pares de cable de red, perdón. Y efectivamente, como lo mencioné, soportamos el estándar 48 AF-AT, compatibles con cualquier cámara de mercado, cualquier access point del mercado, nuestros equipos Unify, evidentemente, en la parte de Wi-Fi, o nuestras cámaras de seguridad, o cualquier otra cámara sin ningún inconveniente.
Entonces todos los switches mínimos son interfaz gigabit Ethernet. Ya contamos con varios modelos con interfaces 10 gigabits, obviamente para tener gran capacidad de conmutación de datos y efectivamente un alto rendimiento en la parte de comunicaciones. Una de las funciones principales es el tema de VLANs. Esa es una consulta muy frecuente. Cuando nosotros buscamos un switch administrable, generalmente es porque necesitamos dividir la red o segmentar la red. ¿Qué es una segmentación? De repente tenemos una red bastante grande, podríamos decir unos 100, 200 equipos en la red y necesitamos comenzar a segmentarlos porque tenemos tormentas de broadcast muy grandes. Obviamente que la segmentación nos va a permitir reducir esas tormentas de broadcast. Recordemos que las tormentas de broadcast son necesarias sí o sí en la red para que los equipos se presenten, pero cuando se salen estas de control, evidentemente nos generan muchos dolores de cabeza. Los switches tienen muy buena capacidad de procesamiento, no se van a bloquear, pero si tenemos equipos conectados a los switches que no tienen tanta capacidad de procesamiento, a veces como los access points, por ejemplo, la red se podría volver lenta en los equipos periféricos. Entonces, obviamente hacer una segmentación es lo más importante. Incorporamos un asistente de VLANs que es muy sencillo, donde te permite crear los diferentes segmentos de red, como lo vamos a ver en el laboratorio. Y es más, en el laboratorio mismo vamos a agregar un segmento de red adicional para que ustedes puedan ver las diversas opciones. Inclusive, la parte de VLANs está integrado a lo que son los port channel o lo que es el LACP para poder manejar inclusive las VLANs en los puertos troncalizados. Entonces, los switches efectivamente vienen en diferentes presentaciones. Vamos a mostrar alguno de ellos. Tenemos los switches de 8, por ejemplo, 150 watts. El switch de 16, que también 150 watts. Ahora, algo importante es explicar justamente la combinación de los puertos Ethernet con los puertos ópticos. En el caso de los switches, los puertos ópticos son totalmente dedicados. Por ejemplo, en el caso del switch de 8, en realidad no son 8 interfaces, sino hay 10. Las 8 Ethernet más SFP1 y SFP2, que son los módulos ópticos, al igual que en el switch de 16 puertos Ethernet más 2 puertos ópticos. Ahora, el número que ustedes ven en pantalla que dice 150 watts, por ejemplo, para cada uno de los switches, es la capacidad máxima de la fuente. Pero hay que descontarle justamente el consumo del equipo. Y eso es lo que podemos entregar en PoE. Por ejemplo, en el caso del switch de 8, 130 watts. En el caso del switch de 16, 122 watts. Entonces, esas son las capacidades que nosotros podemos manejar. Efectivamente, la capacidad de comunicación no blocking significa que el equipo no va a presentar ninguna saturación hasta llegar a ese número y la capacidad máxima es lo que tenemos en capacidad de switch. La capacidad no blocking, por ejemplo, el modelo más pequeño equivale a 10 gigabits de tráfico. Entonces, mientras que el equipo esté manejando un número menor o igual a 10 gigabits de tráfico, para el equipo no va a haber ninguna saturación en lo que es conmutación de datos capa 2. Eso incluye todo el tema de builders, por si acaso. Y efectivamente, el switch de 8 es el único modelo que tiene también un terminal block, que es para energizarlo con 54 volts directo. Hay muchos clientes que a veces los switches pequeños los conectan a sistemas alternativos de energía y a veces han tenido que abrir el switch, modificar la fuente o retirar la fuente para energizarlo. Pues hicimos un pequeño terminal block para que sea esto mucho más flexible. Pero en la vida real, en equipos de proyectos de torres, tenemos un switch que vamos a mostrar en unos momentos. Luego, en la línea de EdgeMax para interiores, seguimos teniendo los switches clásicos de 24 y 48. Estos vienen en diversas presentaciones, inclusive en una presentación light. Muchas personas me dicen la light tiene menos rendimiento. No, light es básicamente porque no incorpora PoE, tiene la capacidad de conmutación completa, la misma cantidad de puertos, pero no tiene la parte PoE. Y luego tenemos modelos de 24 que tienen fuentes de 250, 500 watts, entregan 220 watts, 470, y en 48 tenemos fuentes más grandes, 500 y 750, que les permite entregar 436 watts y 686. Los modelos de 48, aparte de las dos puertas ópticas de gigabit, incorporan dos puertas adicionales de 10 gigas y esto ya básicamente es para conmutación de alta capacidad. Como pueden observar, la capacidad de no blocking es bastante alta, 26 y 70 gigabits directamente para manejar toda la parte de comunicación de datos. Una pregunta frecuente es, ¿tenemos unidades ópticas o digamos de mayor cantidad de puertos ópticos? Pues efectivamente sí. Tenemos dos switches, uno en versión gigabit y otro en versión de 10 gigabits. Los puertos ópticos son 12 más 4 puertos en cobre y en el modelo de puertas 10 gigabit también 12 puertas 10 gigabit más justamente 4 en cobre que también son 10 gigas
Si no me equivoco, la distancia máxima no debe superar los 30 metros, pero podemos alcanzar en categoría 6A esa capacidad sin ningún problema, digamos, para conectar servidores directamente en un pequeño data center. Entonces, tenemos justamente todas las unidades, la mayoría de unidades, excepto el modelo de 8 de arquitectura raqueable. Una pregunta muy común es cuáles son los módulos compatibles. Bueno, la presentación lo vamos a compartir con todos ustedes en el post. Esto, bueno, la invitación a este seminario fue hecha en el post del foro de Ubiquiti en español, así que en ese mismo post voy a dejar la presentación donde van a encontrar todo este material, al igual que el video, y ahí vamos a tener justamente los links para poder visualizar cuáles son los módulos compatibles. Igual en Ubiquiti nosotros tenemos nuestros módulos que les voy a mostrar en un momento, en multimodo, monomodo, corta distancia, larga distancia, según lo que nosotros deseamos trabajar. Y efectivamente la capacidad de no blocking en estos switches es extremadamente alta. El modelo XG es un modelo, digamos, orientado mucho para data center, ya por la alta capacidad de conmutación, 160 gigas de datos, o sea, tiempo de respuesta, capacidad de movimiento de data es bastante alto. Un detalle que siempre menciono en este tipo de webinars es el tema del dimensionamiento del PoE. Es una consulta muy frecuente, qué switch debería yo escoger o cómo debo calcular el switch en base al consumo PoE que vamos a tener. Entonces, para esto, yo he hecho una pequeña tablita para explicarles un poco cómo podríamos trabajar. Por ejemplo, tenemos 10 cámaras fijas, 2 PTZ exteriores, 5 PTZ interiores. Digamos que la hoja técnica nos indica que estos son sus consumos, 10 watts, 20 watts, 15 watts. Por ejemplo, el 10 watts significa que es AF, 20 es ya obviamente estándar AT, 15 prácticamente sería un estándar AT ya, entre AF y AT, pero ya es casi AT. Entonces, estos serían los consumos máximos, 215 watts. Ahora, usualmente nosotros vamos a trabajar con ese número 215, pero acá viene un detalle importante. Cuando tú energizas el switch con todos los equipos conectados, los equipos a veces tienen un pico de consumo por el primer segundo, por ejemplo. Entonces siempre es muy importante dimensionar que un switch trabaja el 70% de su capacidad PoE. Basado en esta recomendación, nosotros vamos a decir que necesitamos un switch que al menos maneje unos 307 watts y para eso recomendaríamos el switch de 24 con fuente de 500 para que no tengamos ningún problema, inclusive si te ponemos algunas cámaras adicionales en el futuro. Entonces, esa es la forma correcta en la cual nosotros tenemos que hacer el dimensionamiento para no tener inconvenientes en la parte justamente del PoE. Igual pongo una pequeña descripción de algunas funciones de los switches. Siempre me preguntan, por ejemplo, cuántas VLAN soportamos o cuántas VLAN soportamos. Soportamos las 4093. Los switches manejan tablas MAC de 8000 direcciones. ¿Cuántos múltiples spanning tree soportamos? Son preguntas frecuentes, 4. Las colas son basadas en 8. Me preguntan a veces cuántos puertos trunk o LACP o lag podemos manejar, lo que llamamos los port channel. Puedo manejar 6 por cada switch, así que mucha flexibilidad. Y efectivamente hay opciones avanzadas. Algunos clientes me preguntaron, ¿podemos generar DHCP dentro de los switches? Bueno, sí, no es recomendado. Usualmente los routers se encargan de esa función, pero los switches también pueden generar los pools si fuera necesario, entre otras opciones de configuración directamente. Entonces, los switches han sido muy diseñados para potenciar justamente las redes empresariales con segmentación o administración. Una de las preguntas también que es frecuente, me hacen varios usuarios, no sé, todavía no he revisado todas las preguntas, de repente ahí mis compañeros me ayudarán. Mucha gente nos pregunta cuál es la diferencia de los switches de EdgeMax con los switches de Unify. Aparte de que uno es negrito y el otro es plateado o blanco, por así decirlo, unos clientes le dicen. En realidad, el nivel de performance es exactamente igual en ambas líneas, Unify y EdgeMax. Lo diferente o la diferencia es la administración. En el caso de Unify, los equipos se administran a través de un software centralizado, el Unify Controller, que nos permite hacer configuraciones masivas de manera bastante rápida y eficiente. Obviamente, en la línea de Unify nosotros hemos retirado muchas de las opciones avanzadas, no retirado, ocultado sería la palabra correcta porque están disponibles por consola. Las hemos ocultado para que el usuario no se asuste y obviamente sea mucho más rápido de poder configurar. Tiene las opciones de VLANs, Spanning Tree, la parte de troncales, tiene la parte de radios, entre otras opciones que son las más usadas en la vida real, limitación de tormentas, etc. Pero cuando a veces hay clientes que dicen, no, yo quiero un switch que tenga todas las opciones disponibles, muchas opciones disponibles, porque quiero hacer una red un poco compleja o en el futuro quiero hacer cambios muy específicos, de repente cambiar el tema de los QS o de repente hacer
un enrutamiento estático, de repente hacer algo muy complejo en la red, entonces recomendamos la línea de EdgeMax. El costo de los equipos es exactamente igual, la diferencia es la administración. Entonces vamos a ver el día de hoy justamente cuál es la interfaz de los equipos de EdgeMax, qué opciones más o menos están teniendo para poder manejar toda la parte de comunicaciones. Y complementando justamente la línea de switches y de routers, tenemos esta línea que llamamos EdgePoint. Y después vamos a una fase justamente a las preguntas. EdgePoint es una línea de, llamamos switches o routers para exterior. Son equipos que pueden ser instalados en torres de comunicaciones o en ambientes outdoor, por así decirlo, y están diseñados justamente para ayudar a la implementación en los proyectos. Buscan simplificar mucho la adaptación, como vemos a veces el gabinete adaptado, tenemos equipos indoor en escenarios outdoor, problemas de calor, problemas de cableado, problemas de energía, exceso, digamos, de equipos activos, eso también genera mayor cantidad de puntos de falla y buscamos también reducir la cantidad de cable de red que se utiliza en la torre al poner el switch en la parte alta. ¿Por qué es esto? Recordemos que nuestro cable de red a veces no lo ponemos con, digamos, ductería galvanizada, entonces el problema es que está expuesto a ruidos de baja frecuencia y hay muchos clientes en la parte de torres de comunicaciones nos comentan que los radios sufren de un problema, se bajan las velocidades de los puertos de red, eso se debe a ruido dentro del cable de red causado por torres AM, FM o digamos transmisiones de muy baja frecuencia. Entonces, para evitar esos inconvenientes, nosotros subimos justamente el switch a la torre, reduciendo mucho el metraje de cableado, generamos un ahorro efectivamente en la parte de cable y eso nos permite comprar cable apantallado. Recordemos que siempre en torres nosotros debemos usar cables apantallados. Entonces, esto permite mucha estabilidad, bastante expansión, implementación de mayor cantidad de radios si fuera necesario de manera muy rápida en los proyectos y obviamente este switch o router que vienen para exteriores tienen puertos ópticos para la parte de comunicación, energía directa y efectivamente la parte de alimentación por PoE para los diversos radios en la parte de comunicaciones. Viene disponible varias presentaciones. El día de hoy vamos a tener el demo con el switch de 16, que es digamos uno de los productos más usados en la parte de proyectos. Tenemos router de 8 y el router de 6. El router de 6 es una versión económica, se puede convertir en switch, resaltarlo también, pero es una versión de rendimiento mediano, podríamos decirlo. Se recomienda para unos 500 megas máximo de tráfico. Si hay mayor cantidad de procesamiento de tráfico, ya vamos a recomendar el router de 8, el switch de 16 en cada una de sus categorías. Recordemos que el router de 8 no se puede convertir en switch y obviamente el switch 16 no se puede convertir en router. El único que tiene esa habilidad es el modelo pequeño por una flexibilidad de operación. Ahora, a nivel de explicar los detalles eléctricos que para mí son importantes, el modelo router 6 tiene, bueno, viene con una fuente PoE de 24, 1,4 amperios. Si necesitamos más energía, evidentemente tenemos que usar una fuente externa de 3 amperios. Y en el caso del modelo router 8 y su 16, la fuente PoE que viene dentro de la caja es solamente para pruebas de laboratorio, es básicamente para la configuración inicial porque cuando el equipo entra en producción se recomienda en casi el 100% de casos utilizar una fuente de alta capacidad que les voy a mostrar y esto va a permitir obviamente tener la energía suficiente. El motivo es que la fuente que viene solamente tiene libre aproximadamente unos 40 watts, pero si pones gran cantidad de radios conectado al equipo pues no te va a alcanzar la energía y eso podría ocasionarte algún problema. En el caso del router de 8 está preparado para soportar radios A-Fiber, al igual que el switch 16, en el caso del router de 8, 2 radios, perdón, y el switch 16, 4 radios A-Fiber, cualquiera sea el modelo, y efectivamente soportar diversos radios AirMax en la parte de router, y en la línea de switch viene con estándar 48 AFAT o 24, así que podemos conectar cámaras, podemos conectar radios también de la línea de AirMax sin ningún inconveniente para poder trabajar. Todos vienen con directamente sus puertos ópticos y el modelo de S16 incorpora 2 puertos de 10 gigabits ópticos para la parte de comunicaciones. Ahora, un tema muy importante de este producto es para mí aclarar algunas, digamos, características en la parte de energía. Pero antes de eso, hablar desde el sistema N por N. Muchos clientes nos han consultado el N por N, que es la habilidad, por ejemplo, en el caso de A-Fiber, de poder combinar la capacidad o ponerlo como redundancia varios radios en una sola antena. Luego nos preguntan, ¿y cómo hacemos el bonding? O sea, el LACP. Esto lo podemos manejar con la línea de EdgePoint, la línea de EdgeMax también lo maneja, todo cualquiera de nuestros switches lo puede manejar y efectivamente tenemos la capacidad de configuración bastante sencilla en esta parte. Ahora, ¿por qué tener cuidado con el consumo de las watts?
A la derecha hay una pequeña tabla que muestra justamente los diferentes consumos que nosotros tenemos justamente de los equipos. Por ejemplo, un equipo muy usado son los Rocket M. Más o menos consumen entre 8 y 6 watts dependiendo del modelo y efectivamente dependiendo digamos, procesamiento de la información. Mientras menos procesa, menos energía. Si hay más procesamiento, más energía, obviamente. Y luego, efectivamente, los diversos radios. Obviamente, los radios A-Fiber son los que más consumen. Son radios de 1.000.000 de paquetes por segundo. Entonces, obviamente, tienen procesadores de hardware mucho más grandes que demandan no mucha más energía, pero sí más energía. Bueno, en modelos de full duplex sí demandan mucha más energía, tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? La fuente que viene con los equipos dentro de la caja, igual es muy importante para mí, como digo, recalcarla, viene limitada, es una fuente 80 watts, pero el equipo consume su energía, entonces te queda disponible en el modelo router 6, 23 watts, en el modelo router 8, 40, 40. Tú le puedes agregar una segunda fuente PoE a los modelos grandes, router 8, 16, pero sacrificas dos puertos, obviamente, para inyectarle energía por PoE. Por eso en la mayoría de proyectos recomendamos trabajar con una fuente externa. Una fuente externa me permitiría trabajar 65 watts en la parte de router 6 y en los modelos grandes trabajar 284 watts. Y es más, en la demo que yo tengo, la tengo con la fuente externa y voy a mostrarles justamente la operación de la fuente externa, el monitoreo, entre otros. Entonces la fuente externa me permitiría a mí backup de energía, tema muy importante, y al mismo tiempo estabilidad eléctrica, que es algo muy, muy interesante. Recordemos que el Switch 16 no solamente se está trabajando este producto en la parte de torres, tengo muchos clientes que trabajan con el Switch 16 en almacenes, por ejemplo, o naves de almacenamiento o pequeñas industrias, porque recordemos que este es un switch para exteriores, full outdoor, no tiene ventiladores, no los necesita, puede trabajar desde menos 40 grados, ya en varios casos lo han podido probar clientes, hasta temperaturas de 65 grados. O sea, puede trabajar en entornos bastante fríos, bastante calientes. Entonces, el problema a veces de una bodega es que está expuesta al polvo. Si tú pones un switch convencional, a los 8 meses, 10 meses está fallando, se malograron los ventiladores, se sobrecalienta el equipo y se bloquea. Entonces, este equipo está totalmente sellado, no va a tener ese problema. Y la ventaja es que te permite, obviamente, energizar cualquier radio, por ejemplo, Unify, cualquier cámara del mercado, nuestras propias cámaras o radioenlaces. Podemos enviarle la data, por ejemplo, hasta 10 kilómetros con nuestros módulos ópticos o de terceros más distancia y efectivamente podemos manejarle la energía por DC sin ningún inconveniente para poder trabajarlo. Incluye soporte para pared, soporte para torre y obviamente mucha flexibilidad en el proyecto de comunicaciones. Al mismo tiempo, viene con su fuente eléctrica. Esta obviamente se consigue por separado según la configuración que se quiere trabajar. Viene con un módulo AC, o sea, conectado a energía directa, energía alterna. Y podemos agregar un segundo módulo que puede ser DC para estar conectado a la parte de baterías, Serie 2, Serie 3, Serie 4. O puede estar conectado a podemos poner otro módulo AC para tener alta disponibilidad en caso de que uno de los módulos fallara por X motivos. Entonces, podemos manejar, digamos, con esta fuente la alta disponibilidad. Obviamente la fuente es administrable para poder verificar el consumo de energía o estado, alertas, entre otras características que posee. Productos complementarios, para pasar ya a la parte de preguntas y hacer la demostración, tenemos el cable eléctrico para exteriores, que es el PC12, es un cable eléctrico preparado con la prueba de UV, obviamente es de 305 metros, cable 12 AWG, nos permite obviamente poder trabajar justamente largas distancias de forma vertical sin ningún problema, está preparado para soportar su propio peso. Trabajamos ahora también con los cables UDC, esto es un producto bastante nuevo, son los cables de stack en cobre diseñados para los puertos SFP o SFP Plus. Efectivamente, en los data centers a veces ponemos varios switches, digamos unos 4 o 5 switches, entonces queremos hacer las comunicaciones entre los switches, por ejemplo, aprovechando los puertos ópticos que no son combo, entonces obviamente los puedo utilizar para la parte de apilamiento y, digamos, uplinks. Y estos cables, digamos, que vienen con sus adaptadores SFP, ya incluidos, disponibles en 1, 2 y 3 metros, pueden trabajar a gigabit o 10 gigabits. Es más, en la demostración tengo dos de estos cables pasando un troncal entre un switch y el edge point para efectivamente realizar toda la comunicación directa. Tenemos también lo que son
cables ópticos para la parte exteriores con conectores LCI armados. En el caso que trabajemos justamente con módulos ópticos, viene disponible en 30 metros, 60 metros, 90 metros, lo que equivale obviamente a 100, 200 y 300 pies. Y viene justamente en fibra monomodo para poder trabajar. Y en el caso de los módulos ópticos vienen disponibles multimodo, monomodo, desde 550 metros hasta 10 kilómetros, inclusive con arquitecturas bidireccionales. Perfecto. Ricardo, no sé si por ahí tenemos algunas preguntas, consultas que quieras mencionar antes de mostrar los casos y pasar a la parte de la demo. Sí, hay bastantes preguntas. Hemos tratado de contestar las preguntas específicas en privado, pero hay algunas muy interesantes que sería bueno que lo escuchara toda la audiencia. Nos preguntan cuántos túneles puedes hacer con un router de Ubiquiti en promedio y qué tipo de túneles puedes hacer. Podemos manejar lo que es L2TP, OpenVPN, la cantidad de túneles. Te mentiría ahorita, yo sé que son 60 en una actualización pasada, pero sé que lo subimos aumentando. No te podría confirmar ahorita la cantidad de túneles, habría que revisar en la última actualización, pero confirmado mínimo 60 túneles en cualquiera de los modelos y si no me equivoco ya lo habíamos aumentado a más de 100 túneles para las últimas versiones, pero no estoy seguro ahorita, tendríamos que revisarlo eso con la parte del foro. Ok, excelente, Luis. Nos preguntan que, por ejemplo, si el EdgePoint, el pequeño, el de 6, pues es capaz de ponerle una fuente externa para alimentar más equipos. Sí, por supuesto. En nuestro caso, nosotros tenemos la fuente para los EdgePoint grandes, que son de router 8, SUI 16. Para el modelo pequeño no tenemos fuente por el momento, pero la característica de la fuente tiene que ser 24 voltios, 3 amperios. Si es de más amperaje no hay ningún problema, pero 24 voltios, 3 amperios mínimos para poder energizarlo. Y el equipo podría entregar hasta lo que vendría a ser 65 watts. Digamos, trabajémoslo siempre un poco menos, el máximo es 65, sería en este caso aproximadamente unos 60 watts. Ok, también nos preguntan si el hardware en cuestiones de procesamiento es diferente en EdgePoint y en EdgeMax. No, en el caso del EdgePoint S16, el hardware es bastante parecido, la conmutación es por hardware en los dos modelos, Router 8 y Switch 16 de EdgePoint, el procesamiento es por hardware. En el caso del modelo Router 6, EdgePoint Router 6, que es el modelo pequeño de EdgePoint, gabinetes de exteriores, el procesamiento sí es por software. Por eso es que le decía, se recomendaba para unos 500 megas, 600 megas de tráfico, ya que lo hemos hecho como para nodos ligeros o de bajo consumo, digamos, de procesamiento de datos. Por eso es que el equipo también lo pensamos en que trabaje en 24 voltios, porque a veces estos nodos repetidores, por ejemplo, son básicamente alimentados por celdas solares o sistemas eólicos. Muy bien, excelente. Ya nos hablaste un poco de la compatibilidad entre EdgeMax y Unify en cuestiones de software, etcétera. Nos preguntan en cuestiones de PoE si no hay problemas en alimentar equipos AirMax con EdgeMax o equipos Unify con EdgeMax. En cuestiones de alimentación no hay ningún problema de compatibilidad. No, en la parte de PoE no hay ningún problema. La línea de EdgeMax efectivamente está manejando 24 y 48. Pero sí resaltar que nosotros en la línea de Unify ya no estamos manejando, o bueno, no vamos a manejar la línea de 24 volts más adelante. ¿Por qué? Porque recordemos que todos los equipos de Unify en realidad ya son 48 a la fecha, especialmente todos los modelos de generación 2 en la parte Wi-Fi o generación 3. Entonces, futuramente en la línea de Unify, ojo, en la línea Unify no vamos a manejar ya más 24 volts, solamente 48. Pero en el caso de EdgeMax sí vamos a manejar 24 y 48 de forma constante. Muy bien, excelente. Una muy buena pregunta, Luis. Nos preguntan si la familia EdgePoint con sus fuentes, etcétera, pueden coexistir con un sistema de energía solar. Sí, si nosotros, en realidad nosotros lo que tenemos que tener, por ejemplo, podemos tener un sistema solar, por ejemplo, que genere ya su almacenamiento en baterías de 12, 24, 36, y nosotros podemos alimentar justamente nuestro EdgePoint con su módulo DC. Entonces, el controlador de carga no podemos ser nosotros, a eso quiero llegar.
tienes que tú tener tu sistema de baterías con controlador de carga, y nosotros al conectarnos a las baterías serie 2, serie 3 o serie 4, igual recomendable siempre serie 4 para que sea mayor eficiente, me permite obtener los 48 volts que necesito. Puede fluctuar, pero el Edge Power, perdón, que es la fuente de alimentación, generaría automáticamente eso. Creo que puedo poner esto en la pantalla un momento para aclararlo. Acá está. Nosotros en el Edge Power tenemos la habilidad de agregar un módulo DC. Esto sería como entrada o salida. Esto tiene dos formas de operar. En el caso de trabajar con sistemas solares, por ejemplo, y estemos almacenando la energía en baterías serie 2, o sea, rango de dos baterías en serie, o tres baterías en serie, o cuatro baterías en serie, idealmente es cuatro para tener mayor eficiencia, el equipo obtiene la energía directamente de las baterías. O sea, nosotros tenemos nuestro sistema independiente, solar, controlador de carga y baterías, y nosotros obtenemos de ahí. Y el módulo DC también se puede usar para lo siguiente. Yo tengo energía constante, digamos, de la red eléctrica, pero tengo el problema de que se me corta la energía una vez a la semana, unas cuantas horas. No es muchos cortes, son poco tiempo a veces, pero obviamente te afecta el servicio. Entonces puedes poner el AC y el DC. El DC en este caso conectado a baterías, y como el AC es el módulo principal, el DC cargaría las baterías. La carga es lenta, por eso le decía que el corte no puede ser diario, o sea, no puede irse la luz todos los días por grandes rangos de horarios. Hay que revisar justamente la capacidad de carga. Entonces, pero las va cargando de manera lenta, pero las carga las baterías. Y en el caso de que ocurra un corto eléctrico, obviamente puede extraer la energía de las baterías para poder alimentar todo el sistema sin ningún problema. Y cuando la energía vuelva a retornar, obviamente se alimenta por el módulo AC y continúa cargando las baterías hasta que estén listas nuevamente. Muy bien. Una última pregunta antes de continuar, Luis. ¿Compatibilidad de los módulos SFP con alguna otra marca? Sí, efectivamente, en la lista o en la presentación vamos a dejarle el link. Lo pueden buscar también en la parte de help.bnt.com. Ahí van a encontrar, o buscan, por ejemplo, SFP, escriben en el buscador y les va a decir cuáles son los módulos compatibles, reportados con compatibilidad con Unify y con EdgeMax. En general son los mismos módulos, pero hay pequeñas diferencias, por eso lo mencioné igual para cada una de las líneas de switches. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Luis. Seguimos con la presentación. Perfecto. Vamos a terminar ya la parte con unos pequeños casos de éxito para pasar justamente a la demo de configuraciones. Bueno, en la parte de routers tenemos diversos routers o implementaciones reportadas por clientes donde podemos alcanzar grandes capacidades de conmutación. Los routers pequeños procesando más de 900 megas de tráfico, el mismo router procesando en 165 días más de 57 teras de comunicación. Tenemos justamente el modelo X justamente trabajando en la parte de switch, por ejemplo, lo han convertido a modo switch para última milla, y obviamente me permite la asignación de las diferentes VLANs en la parte de comunicaciones, y todos estos casos que de repente han sido compartidos con los mismos usuarios. De repente las fotos no serán muy bonitas, pero lo importante es que la experiencia del mismo usuario. Este es un router Pro trabajando justamente en una comunicación de carrier, una red de operador, conectado a una red BGP, más de 400, en total, perdón, más de 540,000 rutas, y procesando más de 410 megas, 2,2% de consumo de CPU. El motivo principal por qué el CPU se maneja de bastante bajo es que todo lo que involucra enrutamiento es por acelerador de hardware, lo que llamamos offload, y eso nos permite obtener muy buen procesamiento directamente. Este es el modelo, por ejemplo, un modelo también Router Pro, trabajando justamente más de un año sin reiniciar, lo que el cliente mencionaba, mucha estabilidad en el producto, procesando tráficos bastante grandes en la parte de comunicación, como se puede observar, inclusive con varias VLANs ya creadas en procesamiento, prácticamente casi 3 gigas de tráfico, y obviamente gran fluidez en la parte de información, en la parte general, tráfico LAN, tráfico en la parte de enrutamiento en comunicaciones. Luego tenemos acá un modelo pequeño, el router X, tratando de un poco aclarar la pregunta que nos hicieron, si balanceamos 4 líneas de internet. Acá está el caso, 4 líneas en total generan 80 megas y nos da un consumo de CPU del 29%. Hay que recordar que este modelo sí es un poco limitado en la parte de hardware. Recomendaríamos para unos 100, 150 megas con 4 ones, y es un trabajo bastante pesado, y tratar de no superar tal vez las 100,000 sesiones de comunicaciones, 90,000, 100,000 sesiones, para que no tengamos problemas o saturaciones. Igual, la técnica asistente de balanceo viene disponible en todos los modelos.
Perfecto, acá tenemos algunos switches implementados con lo que es IPTV, trabajando en controles de banda ancha, sistemas de biovigilancia también implementados. Varios casos de estos están reportados en el foro, ustedes podrían ya verlos con mayor cantidad de detalle. Y efectivamente implementaciones en las cuales buscamos mucho que los switches trabajen, por ejemplo, en la parte de core de red de algún operador o en la parte de comunicaciones. Ustedes verán, de repente el cableado no es el más apropiado, más ordenado, pero efectivamente son las fotos tomadas por los mismos usuarios comentando sus experiencias en la parte de los switches, en la general prácticamente muy buena estabilidad y obviamente proyectos bastante grandes en la parte de comunicaciones. Implementaciones en gabinete, como podemos observar, switches justamente la estructura estándar. Y luego tenemos, por ejemplo, acá proyectos ya bastante grandes. Algunos clientes no nos han compartido ya la implementación final, pero nos mostraron fotos justamente de todos los equipos ya implementados para conectar más de 1000 puertos en la parte de Ethernet y obviamente las cascadas en la parte óptica. Por eso es que desarrollamos justamente los diversos cables justamente que nos permiten en la parte óptica hacer el apilamiento de los switches para la parte de comunicaciones. Y en la línea de EdgePoint, efectivamente, muchos productos implementados en la parte de comunicaciones para poder trabajar justamente datos en exterior en la parte de torres, implementación en lugares que son semi-outdoor. Recordemos, si está expuesto al polvo, es prácticamente outdoor. Así que es importante tener un equipo que esté preparado, por eso desarrollamos estos switches con rack también para la parte de pared, por si acaso necesitemos en muchos proyectos, o rack para la parte de torre para poder adaptarlo sin ningún inconveniente. Y acá tenemos una implementación de un EdgePoint en la parte de torre, para la parte de comunicación, trabajando con su fuente en alta disponibilidad, obviamente para manejar toda la parte de comunicaciones. Perfecto. Vamos a hacer entonces por los próximos 30 minutos lo que viene a ser nuestro pequeño laboratorio demostrativo. Yo voy a explicarles lo que he realizado. Tengo esta red que es un poquito grande. Vamos a tratar de hacerlo. Ya la tengo configurada, pero vamos a ver paso a paso cuáles son las opciones de configuración. Tengo un router Pro que está conectado a la WAN. Pasa, digamos, le he configurado varias WAN para que veamos cómo se configura. Está conectado a nuestro switch justamente 2450, que es como mi switch de core, al cual estoy conectado yo en el puerto número 1. Tengo conectado a este mismo switch un grabador con cámaras para que me genere tráfico entre dos segmentos de VLANs. Tenemos conectado un switch de 850 con stack por puertos de cobre y por puertos ópticos contra el switch de 16, que a la vez le he puesto gran cantidad de radios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 radios para generar consumo de energía, obviamente control conectado a una fuente de alta disponibilidad de Edge Power, y también el Edge Router XSFP en modo switch por puerto óptico para ver la parte de configuraciones. En la vida real, justamente ayer armé el laboratorio, lo tengo completamente como ustedes lo pueden observar, disculparán, justamente ayer hice unos cambios de cableado, así que en la noche le volví a tomar una foto para que lo podamos ver. Entonces todos los equipos los tengo conmigo, vamos a ir revisando las opciones y efectivamente cualquier distancia que ustedes, consulta que ustedes tengan, porque está leyendo una pregunta y hablaba de distancia, cualquier consulta que ustedes tengan la vamos a revisar justamente ahora. Lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo estoy. Estoy prácticamente, tengo ya salida, vamos a verificar que tenga la salida hacia internet. En este caso creo que tenía por acá un ping, ahí está, nuestro servidor de Ubiquiti, listo. Estoy con el segmento 5041, como podemos observar, y vamos a ver lo que tenemos en configuración. Primero empezamos por la parte del router. El router en este caso es el Router Pro. Me voy al dashboard, que es la ventana inicial. El dashboard está reportando, como lo podemos observar, un tráfico constante, aproximadamente de unos 20 megas. Si me preguntarán de dónde está saliendo este tráfico, yo tengo un sistema de cámaras que están operando. Bueno, ahí las podemos ver en el laboratorio. Y estas cámaras están las cámaras en un segmento y el grabador en un segmento diferente. Entonces está pasando justamente la red de cámaras. Ahí lo podemos observar, el tráfico de la red de cámaras está entrando a la red de administración, que son dos VLANs diferentes. Entonces, como son dos VLANs diferentes, se está manejando la parte de enrutamiento en el router y el tráfico está pasando obligatoriamente por el router. Entonces tenemos esa capacidad de comunicación entre las diferentes VLANs a nivel de tráfico. Tenemos ahorita creadas prácticamente 4 WAN. Entonces vamos en orden para ver cómo se manejaron las 4 WANs. Ya las WANs están creadas por temas de tiempo y obviamente va a desconectarme si lo vuelvo
a configurar, pero quiero mostrarles cómo es el asistente. En el asistente, tú tienes varias opciones desde un solo proveedor. Tienes la opción de juntarte un bridge con todas las interfaces para poder manejarlo y obviamente conservar la administración. Tienes la opción justamente del sistema de balanceo para radioenlaces. Por ejemplo, tengo dos enlaces y uno es el principal, el segundo es failover o el tráfico se distribuye entre los dos, pero eso es por enrutamiento. Ojo, es por enrutamiento. En el caso de los switches se maneja por LACP. Es un poco más práctico para no tener modificación del tráfico. En el caso justamente de tener varias líneas de Internet, nosotros simplemente agregamos más líneas. Por ejemplo, tenemos la Ethernet 0, la Ethernet 1, acá sería pues la Ethernet 2 y luego sería la Ethernet 3, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo 4 proveedores. Los proveedores de Internet están limitados a las interfaces físicas. Eso es importante resaltar porque el balanceo de las WAN es por hardware. Eso permite muy buenos tiempos de respuesta. Luego, específico dónde va a ir, por ejemplo, mi LAN, que en este caso ya le he puesto en la Ethernet 7, y en vez de usar el segmento 1 para no tener conflicto con mi red que tengo internamente, le he puesto el segmento 50. Entonces, básicamente es la configuración que yo he realizado y le he aplicado cambios. Automáticamente, cuando hacemos esto, el equipo construye las 4 WANs, está preparado para hacer las 4 WANs, y es más, en la parte de mascaramiento, en la parte de NAT, ya están creadas las 4 WANs, y efectivamente acá voy viendo la salida que yo manejo a cada uno de estos servicios. Entonces ahí tengo la parte del enmascaramiento contra la Ethernet 0, ahí vemos una, esta debería ser contra la Ethernet 1 y así efectivamente todas las Ethernet ya están manejadas. Tenemos, bueno, vamos siguiendo en orden a ver qué más hemos hecho. ¿Qué adicional hemos hecho? He creado yo lo que son 4 VLANs con sus pools de HCP para enrutamiento en la Ethernet 7. Tengo la red por defecto, una red que es de administración, VLAN 10, usuarios VLAN 20, invitados VLAN 30 y cámaras VLAN 40. Ahora, me preguntan justamente cómo hacer VLANs, por ejemplo. Es bien sencillo. Yo me voy a cada interfaz, añado una VLAN, por ejemplo, vamos a decir que añadimos la VLAN 50, le añado una interfaz Ethernet y le defino una IP para la interfaz, ¿no? Por ejemplo, la 10.1.50.1/24 y con esto estoy creando justamente la Ethernet. Bueno, no le puse una descripción, pero vamos a editarlo ahorita para que aparezca la descripción. Entonces, en la parte de configuraciones, te vamos a poner descripción, por ejemplo, voz sobre IP. Listo. Entonces, al crear la red, ya está creada la capacidad de poder conmutar con otras, sí, pero no está con acceso a Internet, 1, y 2, no tiene, por ejemplo, el DHCP, donde creamos el DHCP en la parte de servicios. Acá tenemos que crear un nuevo pool, esto lo hacemos de forma manual, vamos a decir que es el pool de voz sobre IP, ingresamos la subnet, por ejemplo, 10.1.50.0/24, y luego el rango, ¿no? 10.1, 50.50 hasta la 10.1, 50.250, por ejemplo. El router, 10.1.51 y el DNS vamos a decir que es el 10.1.51 y guardamos cambios. Perfecto, pero aún así dan cuenta que el DNS que primero tiene que resolver justamente es el del mismo segmento de red, lo que siempre se trabaja para evitar las consultas siempre hacia afuera. Por lo tanto, en la opción de DNS, nosotros tenemos que agregar esa interfaz para resolver consultas DNS. Este es un paso que siempre se olvidan los usuarios, por eso es que me dice, puedo hacer ping hacia afuera, pero no tengo acceso a Internet. Listo, lo agregamos a la lista y con eso ya esa red está completamente lista, creada en el router, ya pasaríamos a la parte del switch para poder trabajar. Pero veamos qué más tenemos. Nosotros hemos hecho ciertas configuraciones aparte de las VLANs. Tenemos nuestras reglas de tráfico. Acá quiero mostrar. Yo estoy ya activado la opción de justamente de DPI y está haciendo la clasificación de diversos tráficos. Ahí puedo ver YouTube, Dropbox, Netflix, Facebook. Y actualmente en el segmento de red que yo estoy en el segmento justamente por defecto, el nativo, no he puesto ninguna restricción. Está totalmente libre. Yo ahorita, por ejemplo, debo tener Facebook. Si refresco Facebook, tengo Facebook. Si refresco Netflix, por ejemplo, vamos a ver, debo tener Netflix, correcto, tengo Netflix, puedo cargar cualquier video. Si estoy en YouTube, puedo también ver cualquier video sin ningún problema. Y ahí está, perfecto, está cargando, funcionando. Y si hago una prueba de velocidad, no voy a tener ninguna limitación. Yo podría alcanzar justamente la capacidad máxima
porque luego vamos a ver unas reglas. Me olvidé de mostrarle lo que vamos a hacer. Bueno, o lo que estamos demostrando. En la parte del router vamos a ver las multi-WAN, las VLAN, DHCP. En el DPI voy a bloquear, bueno, ya tengo las reglas creadas para ahorrar tiempo, para Netflix. Netflix, por ejemplo, para las redes VLANeadas, admin, usuarios, invitados y cámaras. Facebook solamente bloqueado para usuarios y limitar el speed test, 10 megas descarga, 2 de subida. Y para perdón, eso es para usuarios. Y para invitados vamos a bloquear Facebook y YouTube. Entonces, efectivamente, la idea es poder ver cómo se ha hecho esta configuración y acá no debería tener ningún problema. Vamos a hacer una pequeña prueba de speed test solamente para ver la capacidad. De repente se va a cortar un poco el audio al momento que genera la saturación. Entonces, ahí tenemos una capacidad de 60. Vamos a luego limitarlo para que ustedes puedan efectivamente ver cómo limita, ¿no? Esperamos que esto termine para que no afecte un poco el audio que estamos transmitiendo. Y ahí estamos viendo la capacidad que tenemos. Perfecto, ya terminó la prueba, vimos 65 descarga, 3 de subida, ¿no? Bueno, tenemos el sistema completo, acabamos de ver las líneas. Entonces lo que yo he hecho, por ejemplo, selecciono un grupo, vamos a decir grupo WhatsApp, y lo agrego a una categoría. En este caso yo ya tengo varias categorías creadas. Tengo Facebook, Netflix, Speedtest y YouTube. ¿Por qué he creado estas categorías? ¿O por qué he creado estas subcategorías? Porque, por ejemplo, vamos a ver las reglas de bloqueo. En este caso me voy a la parte de Firewall. En Firewall estoy en lo que sería la parte de OneIn. Y en OneIn me voy, por ejemplo, a acciones, editar reglas. En este caso yo ya tengo varias reglas creadas. Tengo, por ejemplo, la regla justamente de Netflix, tengo la regla de Facebook y tengo justamente YouTube. Entonces, acá, bueno, este YouTube hay que ordenarlo. Es así. Perfecto. Vamos a ver si se refresca. YouTube es ahí. Listo. Y drop invalid. Y si es inválido, y aceptar el resto. Perfecto. Save. Entonces estamos guardando las reglas para que estén correctamente. Entonces vamos a ver cómo está creada la regla, por ejemplo, Netflix, que está bloqueado para todos los segmentos, excepto el por defecto. Entonces, yo primero he tenido que crear unos grupos y lo voy a mostrar. Yo he creado el grupo que se llama redes usuarios invitados y redes administrador, usuario, invitados y cámaras. Entonces, creo un grupo simplemente y en este grupo le agrego los segmentos de red que pertenecen. Porque para que lo pueda asignar, digamos, más fácil, para no estar creando red por red en cada uno de los bloques. Y acá he creado simplemente usuarios invitados. Perfecto. Entonces he creado estos grupos. Y en la parte de Firewall, regresamos nuevamente a nuestras opciones y vamos a ver cómo está Netflix. Y la configuración es bien sencilla. Le pongo un nombre, no puede tener espacio en blanco, simplemente le he puesto drop Netflix, acción, dropear, obviamente, todos los protocolos, avanzado, ¿qué estado? Todos los estados de las comunicaciones, inválidos, nuevos, relacionados, así que corta todas las nuevas sesiones. Y he seleccionado en la categoría justamente Netflix. En la misma lista hay más opciones que nosotros podemos... Hola, ¿cómo estás? ¿Perdón? Bueno. ¿Salvador? Creo que, bueno, alguien se unió. Ricardo, no sé si me están escuchando, de repente no, quiero confirmar. No, sí, te escuchamos bien, Luis. Sí, parece que alguien se unió, pero ya Ya, estamos perfecto. bien. Listo. Entonces, ¿se está viendo las opciones que estoy mostrando o está muy rápido solamente para confirmarlo? Se ve bien, estamos en orden. Ya, perfecto. Entonces, lo que he hecho yo, como es una regla para bloquear Netflix, obviamente yo le he puesto una etiqueta a Netflix, al tráfico que voy viendo, obviamente. Netflix, obviamente, está agregado en lo que sería streaming de video. Vamos a ver, esta categoría es streaming de media. Entra ahí, hay tráfico para bloquear adultos, todas las páginas que entran en ese contenido. La inspección profunda de paquete no es por URL, que es una pregunta frecuente. ¿Dónde ingreso las URL? Nosotros no bloqueamos por URL, bloqueamos por app, por la estructura de comunicación. Entonces, cuando yo bloqueo, por ejemplo, Netflix, no solamente bloqueo Netflix, la URL. Si alguien intenta hacer, por ejemplo, usar un proxy para entrar a Netflix, también lo bloqueo. Si alguien quiere entrar por HTTP o HTTPS, también lo bloqueo. Si alguien se mete por VPN, ya, ahí sí no podría porque el tráfico cambia totalmente.
pero si es que no maneja VPN, lo podemos, digamos, inmediatamente bloquear, ¿no? Entonces ahí le agregué la condición de justamente de aplicación Facebook, y en destino sí le puse un grupo en especial. Si no le hubiera puesto este grupo, me hubiera bloqueado ya ahorita, porque yo estoy en una red que es la por defecto, no pertenece al admin y usuarios, invitados y cámaras. Entonces, de esta manera lo estamos aplicando y justamente aplica el bloqueo de Netflix. En el caso de Facebook, solamente recuerden que, según esta regla, Facebook era para usuarios e invitados. Entonces, yo he creado un grupo, la misma regla, muy parecida, vamos a simplemente revisarla. Facebook, dropear todos los estados, el etiquetado que le he puesto Facebook, y en destino he puesto justamente invitados y usuarios directamente. Entonces ahí ya no tenemos acceso. YouTube, obviamente. Ahora, para poder ver que esto esté funcionando, en las categorías nosotros podemos ver en tiempo real las aplicaciones. En este caso, como yo no pertenezco, porque recuerden, estoy en un segmento de red diferente, que es justamente la por defecto, que no participa en ninguna de estas reglas, no me está bloqueando Netflix ni YouTube ni Facebook. Entonces, lo que vamos a hacer es probarlo justamente este tema de cómo me puede bloquear para poder acceder a los contenidos. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer es primero cambiarme a la red de administrador donde no debería tener Netflix. Recordemos que Netflix sí tengo en este momento, selecciono de repente algún video y debería esto comenzar a cargar. Perfecto, ahí lo vemos que comienza a cargar y hace la transmisión. Entonces, vamos a verificar que yo no tenga Netflix. Para cambiar, tengo que pasarme a la red de administrador. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es desconectarme de la red principal y pasarme a administrador. Se va a congelar un momento el audio, no cierren la sesión. Esperamos, por favor, 15 segundos. Perfecto, ya debería estar el audio restablecido. Entonces, como pueden observar, mi segmento IP acaba de cambiar. Lo quiero hacer real, como si fuera el mismo usuario en la red, para que ustedes puedan ver lo que el usuario experimentaría. Estoy con un nuevo segmento de IP. Entonces, ahora lo que vamos a hacer justamente es verificar. Ya estoy ahora en la primera categoría de admin. Admin lo podemos verificar justamente en nuestro router. Admin está en la parte de el segmento 10.1.10 0/24 y mi IP justamente en este momento es la 10.51. Perfecto. Entonces, en ese segmento yo no debería tener Netflix porque Netflix entra en esa categoría. Entonces, yo estoy acá en Netflix, vamos a abrir otro video, vamos a ver este, por ejemplo, y queda ahí. No va a cargar. Automáticamente se están bloqueando las conexiones. Y nos vamos acá para confirmarlo en el tráfico firewall. Vamos a ir a la parte justamente de políticas de firewall, vamos a abrir las estadísticas y acá lo podemos visualizar. Yo estoy conectado al mismo switch, pero obviamente me he conectado en otra puerta donde justamente ya el tráfico de Netflix está siendo bloqueado. Ahora, una pregunta es, ¿me estoy conectando por HTTPS? Sí. O HTTP, igual, lo clasificamos y lo bloqueamos. Se dan cuenta lo sencillo que es realmente agregar una regla para bloqueo. Ahora, esto no está funcionando, me dirán, pero ¿qué tal Facebook? Bueno, vamos a ver Facebook, de repente hago clic en algún usuario y si tengo Facebook, está cargando, me voy a YouTube, por ejemplo, vamos a ver algún otro video y está funcionando, no hay ningún problema, no ha ocurrido ningún bloqueo en lo que es Facebook ni nada, porque solamente lo único que he bloqueado es Netflix. Vamos a probar con otro contenido, de repente me dirán, testeamos, y tampoco debería cargar, debería comenzar a bloquearlo y efectivamente debería quedar ahí. Obviamente estoy viendo la ventana de Netflix porque quedó en el cookie del navegador, pero prácticamente ya el contenido no es accesible. Entonces pudimos ver justamente cómo funcionó. Mark, no sé si estás por ahí, de repente, o Ricardo, para que me confirme No. de que se está viendo. Sí, claro que sí, Luis, estamos viendo bien. Perfecto. Listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, como ya tenemos creadas esas reglas, a limitar la velocidad. Me olvidé explicar dónde está porque ahorita me voy a pasar al segmento de usuarios. En el mismo router
yo puedo limitar la velocidad ¿dónde? Hay una opción que se llama QS y bueno, está el árbol general y un básico, unas reglas básicas. Acá tengo creada una regla que dice que cualquier dirección que venga de la red 10.1.20.0, que es la de usuarios, yo recuerde que estoy en la 10, todavía ahorita me voy a cambiar a la 20, la aplicación Speedtest está limitada a 10 megas de descarga y 2 de subida. Claro, correcto, 10 megas de descarga, 2 de subida. Y de esta manera nosotros justamente vamos a verificar que también el Speedtest se aplique esta limitación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando me cambie el segmento de usuarios, voy a perder Facebook y voy a estar limitado al Speedtest 22. Entonces voy a volver a cambiarme justamente al segmento de usuarios y mi segmento de red debería cambiar a la dirección 20, digamos 51 tal vez, para poder confirmar. Un momento. Perfecto, ya debemos estar con el audio restablecido. Y como pueden observar, mi dirección IP ha cambiado al segmento 2050, así que ya estoy en el segmento de justamente usuarios. Entonces los usuarios no tienen Facebook, obviamente Netflix se bloqueó para todos, admin, usuarios, invitados, cámaras. Comencemos por Netflix. Vamos a seleccionar cualquier otro contenido y no deberíamos tener ningún acceso. De repente me dicen hay que refrescarlo. Bueno, refresquémoslo por completo. Acá me va a dar error porque no está cargando. Veamos que YouTube esté funcionando. Seleccionamos otro pequeño video. Sí, YouTube está funcionando. Y vamos a ver con Netflix. A ver, seleccionamos un nuevo usuario y ya no carga. Se queda ahí como pendiente. Ya no hay contenido. Está totalmente bloqueado. Veamos cómo pasa por nuestra regla de firewall. Donde está firewall, justamente, políticas de firewall. Volvemos las estadísticas para ver cómo está. Y efectivamente, ya está pasando Facebook justamente. ¿Por qué? Porque configuramos que esta regla aplicaba a este segmento de red. Entonces se dan cuenta que tener segmentos de red es bastante práctico también para realizar controles, para poder acceder a ciertos contenidos. Entonces ahí estamos bloqueando justamente la parte de Facebook, no para todas las redes, sino justamente para la red donde yo me he conectado. Pero YouTube no aplica. Ahora, lo que sí habíamos configurado para este segmento es la limitación de velocidad. Vamos a probarlo. A nivel de speed test o del servidor speed test en la parte de conexión. Entonces, acá estoy generando una prueba de tráfico. Debería limitarme. Y como se dan cuenta, me está limitando a 10 megas de descarga. Le puse. Obviamente entra en el QS y ahí me va marcando 9,4, 9,5. Y la regla, ¿cuánto era? 2 de subida, creo. Vamos a confirmar la regla. Vamos a ver dónde estaba. Y acá la vamos a ver con 2 de subida, ¿correcto? Ahí está, para el segmento 20, donde estoy yo ahora conectado. Entonces acá vamos a speed test, ya terminó y obviamente se acuerdan que antes tuve 60 de descarga y de subida, por ejemplo, creo que Q3 o 4, pero ya no me permite más de 1,5, 2 prácticamente lo limita. Ahora, muchos me preguntaron, ¿entonces limitó todos los speed tests? No, solamente lo hice eso. Y acá tengo, por ejemplo, otra página que utiliza otro sistema totalmente diferente, no es un speed test o un servidor de speed test. Entonces vamos a darle iniciar prueba de velocidad para que ustedes puedan ver que acá no me están limitando, acá sí me va a permitir la capacidad máxima. Recordemos que cuando hago una prueba de descarga a veces el audio se corta, así que es porque satura la interfaz. Esperamos simplemente que esta prueba termine. Listo, ya terminó. Por ejemplo, como ya terminó la prueba, ustedes pueden observar que me dio 61 de descarga y 5 de subida. Entonces,
Efectivamente, limité solamente esta prueba. Algunos clientes una vez me lo pidieron esta configuración, por eso tuve la idea de agregarlo y se puede manejar. Ahora, si tú me dices, quiero limitar todo el segmento, porque acabo de ver una pregunta muy interesante, yo quiero limitar ese segmento de usuarios que no consuma más, no solamente es PITES, entonces en la aplicación no pongas ninguna, déjalo en blanco. Si yo lo dejo en blanco aplicación, ese segmento de red, ese segmento no va a consumir más de 10 megas de descarga y 2 de subida. Todo ese rango de IP. No interesa si hay 2 usuarios, 10 usuarios, 20 usuarios en total. Esos 20 usuarios no lo hacen. Ahora, tú podrías acá agregar varias opciones. Por ejemplo, puedes poner la IP de un usuario. Solamente lo quiero castigar a uno o quiero castigar a un segmento de red. Lo que estoy haciendo yo es limitar al segmento de red en esta configuración. Esa fue una muy buena pregunta que acabo de leer justamente en el chat. Hay bastantes preguntas, disculpen si todas no las podemos revisar. Pero esto justamente se puede manejar en el router con mucha facilidad. Y para hacer la prueba final y luego explicar la configuración de los switches, vamos a verificar que en la red de invitados no tengamos YouTube y tampoco Facebook. Entonces vamos ahora a pasar los invitados donde no tendríamos ni Netflix, ni YouTube, ni Facebook. Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahora, por favor, espera un momento, voy a volver a cambiarme de puerto y ahora debería darme un segmento de la red 30. Cuando me dé 30 ya voy a estar en invitados y obviamente aplico la limitación. 15 segundos, por favor. A ver, me siguió dando 50. Perdón, error mío. Me puse otra vez en un puerto de usuarios. Un momento. Perfecto. En este caso ya estamos comunicados justamente con la dirección del segmento 30. Ahí lo pueden observar, 3050. Entonces, basado en las reglas que hemos creado para este segmento, yo no debería tener ni Facebook ni YouTube porque efectivamente así lo decían las reglas. Entonces, Netflix no tengo. Vamos a simplemente a buscarlo. Vamos a ver si tengo ya lo que es video en YouTube. Le doy clic, por ejemplo, en cualquier video, ya no me carga. Si entro a alguna página, por ejemplo, digamos, página de noticias, ahí tengo internet, Facebook está totalmente muerto, Netflix muerto, no responde, y acá en YouTube no me accedió al nuevo video. Vamos a ver tampoco accede, vamos a tratar de ir al home, tampoco, vamos a refrescar y no me carga. Esto está en video de memoria, por eso lo está mostrando, pero ya no está bloqueando, no me está permitiendo. Entonces debería estar todo pasando por nuestra regla de firewall, donde justamente va a estar bloqueando todos estos tipos de tráfico. Perfecto, ahí lo podemos observar que está aplicando el bloqueo a todas esas conexiones, evidentemente asignado a cada uno de los segmentos de comunicación. Ricardo, no sé si por ahí tenemos alguna consulta a esta parte, estuvo claro, algo que de repente no lo dejé bien claro. Todo excelente. Preguntan mucho por aplicaciones de celular, si también entrarían al bloqueo, Por el supuesto que sí. Netflix o YouTube. Por supuesto que sí, por supuesto, porque en realidad lo que hacemos nosotros es detectar la estructura del paquete, así que si en sus móviles utilizan Facebook, YouTube, Netflix o tabletas, automáticamente quedaría también bloqueado. Esa es la ventaja del bloqueo por app, que es el que nosotros manejamos. No es un URL tradicional. Se puede hacer, pero es un poco complejo y hay que agregarlo manualmente en la lista por consola. Preferimos hacerlo de esta manera porque recordemos que el futuro justamente son los equipos móviles, que los que más problemas nos dan, especialmente porque las personas no ven en su laptop Netflix, sino que lo ven en su móvil o en su smartphone, nos consumen estos recursos en la red. Muy bien, excelente Luis. Nos preguntan que si en lugar de hacerlo para un grupo de direcciones o un grupo de RLs, puede ser específicamente una IP la que se bloquee. Sí, en este caso lo que debía haber hecho es lo siguiente. Tú ahí tienes una opción cuando configuras una regla, por ejemplo, vamos a abrir la de Netflix, poner un poco más grande. En la parte de destino, en vez de agregar esto,
por ejemplo, debe dejar en blanco y acá agregaba la red. Por ejemplo, si es la IP de un usuario 10.150, no. Por ejemplo, 10.5, listo. Y, exacto, solamente acá inclusive le puedes dar la I, te muestra la ayuda. O puede ser un rango, puede ser un IP o puede ser una LAN. Pero recuerda que lo que yo he hecho es el bloqueo para varias LAN. Por eso es que creé Claro. justamente lo del grupo, para que aplique el grupo y no estar creando un bloqueo por cada segmento de red. Recuerda, en este caso tengo 4, pero una red más grande tiene muchos segmentos. Excelente. Pues hay bastantes preguntas, Luis, pero son muy específicas de casos particulares que tendríamos que revisar de forma individual. Sí, ¿Algo más que quieras agregar? sí. Nos falta ver lo de switches porque yo creo que el tiempo nos está ganando, ya me estoy pasando un poco del tiempo. Quiero mostrarle cómo es la configuración de los switches, EdgeMax, switch de 24, de 8 y el EdgePoint. Quiero mostrarles ahora eso. Entonces me voy a conectar justamente al switch de, en este caso el switch de 5, perdón, el switch de 24. No he puesto una restricción intervilans por el momento porque el laboratorio me iba a consumir más tiempo, pero quería mostrarles exactamente cómo es la configuración. Me estoy conectando al switch de 24. El switch de 24 ahorita está en producción. Tiene todo lo que es el wizard que estamos viendo. Tiene un detalle de puertos. En el detalle de puertos, por ejemplo, le puedo poner listar todos. Y ahí puedo ver que yo estoy conectado ahorita al puerto número 11, donde está invitados. Obviamente la última regla. Acá tengo el grabador que me está generando el tráfico entre las VLANs. En el puerto 21 y 22 tengo un trunk contra el switch de 8. Y en el puerto 25-26, que es el puerto óptico, tengo otro trunk. Así que vamos a explicar cómo se hacen esas configuraciones. Listo. Las partes de las VLANs, ¿cómo es? Bueno, la VLANs es realmente muy sencilla de poder manejar. Acá recuerdan que acabo de crear la VLAN 50, entonces para agregarla, por ejemplo, escribo 50, la agregamos, se refresca la interfaz y me va a permitir ahora mostrármela. Ahí está la VLAN 50, vamos a ponerle VoIP, listo. Y la VLAN 50, ¿por qué puerto viene? Por el puerto 24, que es el uplink principal. Entonces acá tenemos que ponerle justamente el 24 la letra T. T significa que el paquete viene marcado, U desmarcado. Entonces, por ejemplo, quisiera quitar algunos puertos de cámaras. Voy a quitar el puerto 13, de ya no entregar la red de cámaras 13 y 14, pero quiero que entregue la red de voz. Entonces pongo la letra U. Bien sencillo. Entonces, la voz entra por el 24 que viene del router principal, le está pasando, quiero que la pase la 24 a todos los equipos troncales. Ya, entonces hay que pasarla justamente a todos los equipos que pertenecen a ese troncal, que son los LACP, que ahorita en un momento voy a mostrarles el grupo 1 y el grupo 2. Entonces la estoy agregando y la dejo ahí. ¿Por qué lo agrego como los troncales? Para que también se vaya al edge point, se vaya a otros switches. Y les voy a explicar en un momento qué significan los puertos, los port channel. Guardo configuraciones. La ventaja del switch es que aplica las configuraciones y en caso que yo pierda el acceso y no me bloqueó, simplemente lo apago y lo prendo y recupero el acceso. Si ya estoy seguro que la configuración es correcta, tengo que darle grabar configuraciones. Listo. Otra cosa que me gusta mucho del switch efectivamente es que tiene un buscador. Por ejemplo, quiero buscar la opción de puertos. Entonces escribo en inglés port y me va a listar todas las opciones donde el puerto se están configurando puertos, ¿no? Detalle de los puertos o estadística de los puertos, por ejemplo, estadísticas, y me está llevando inmediatamente al menú de estadísticas. Entonces acá puedo ver las diferentes opciones, un resumen del puerto, perfecto que estamos teniendo, historial de los logs, clientes, detalles del puerto, efectivamente, entre otras opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a nuestra parte del menú principal y regresamos al dashboard donde estaba. Ahora, ¿cómo se agrega la comunicación de dos puertos de red? Eso es muy sencillo. Acá tengo máximo 6 opciones para agregar. La opción 1 está agregada a los puertos de stack, 25 y 26. Listo. Y eso los está recibiendo, simplemente lo habilito, hay varias opciones de balancear, pero lo dejé por defecto, y le está recibiendo el edge point. El edge point, si no me equivoco, es la IP 7. Vamos a verla, 7. Listo, refrescamos. Y acá me voy a conectar al edge point. Y el edge point también lo está recibiendo en sus puertos ópticos. Entonces, vamos a verificar la configuración de LACP, lo que es el lag. Esperamos que cargue. Y acá justamente el puerto 1 lo está recibiendo puertos ópticos. Simplemente agregué el 1718. Ahora, como el 1718 está trabajando a gigabit y no 10 gigas, lo único que he hecho es configurar esos puertos para que trabajen a gigabit.
¿Eso donde lo he hecho? En resumen de puertos, donde está 1718, por ejemplo, lo seleccionamos 17, le doy editar y le digo que trabaje a gigabit y no a 10 gigas, obviamente, para que sea compatible, ya que hay muchas opciones de tener tormentas, por ejemplo, en porcentaje, en cantidad de paquetes, y aplicar algunos sistemas de LACP, si lo queremos deshabilitar, flow control, por ejemplo, tramas máximas, o sea, tienen mucha ustedes flexibilidad para poder tener control en la parte de modificación de los puertos. Entonces ahí hemos visto justamente nuestro switch que tiene los grupos de configuración, la parte de PoE, también la tenemos ahí, en este caso viene automático 48 y seleccionando un puerto podemos apagar el PoE, por ejemplo, de un combo muy sencillo, apagar el PoE o forzar PoE 24. En el caso justamente del Edge Point, vamos a poner la pantalla un poco más grande, el Edge Point, que es nuestro switch justamente de torre, está trabajando, tiene un consumo máximo de 69 watts en este momento por los diversos equipos que tenemos conectados. Vamos a confirmarlo con su fuente de poder. Su fuente de poder también es administrable y nos va a mostrar justamente la energía. Y las fuentes de poder están acá activas, ¿no? Acá tenemos nuestra fuente que nos está diciendo que tenemos un consumo de 69, 68. La fuente activa principal es la primera, la segunda está como standby. Entonces yo lo que puedo hacer ahorita es quitarle energía, voy a quitarle energía al módulo 1 para que haga, digamos, la alta disponibilidad. Listo, acabo de quitarle energía al módulo 1. Ahí puedo ver que efectivamente marcó en rojo y ya el módulo 2 está activo. Ahora me dirán, el switch point se cortó la energía. Vamos a verificarlo. Entro a cualquier otra ventana. No, sigue totalmente activo. Ahí tengo conectado un A-Fiber 5, un A-Fiber 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 radios, 2 cámaras. Todos estos productos ahorita están energizados, están activos, están consumiendo PoE. Vamos a ver. Acá podemos ver su consumo de PoE que cada uno de los equipos tiene, cuánto es el miliamperios, los watts, los voltios que está consumiendo cada uno de ellos. Lo tenemos acá clarísimo toda esta información. Así que exactamente seguimos consumiendo la misma cantidad de energía, 69 watts. Vamos a ver qué dice nuestro dashboard. Pues la fuente que estaba en standby ahora está en producción. Y si yo vuelvo a conectar el módulo principal, se reactiva, ¿no? Tenemos más opciones para apagarlo. Tenemos, por ejemplo, para ponerlo encendido, ambos módulos en producción, o sea, para desarrollar más capacidad PoE o solamente la parte de standby. Entonces, ahí tenemos toda esa información. Luego tenemos, por ejemplo, el switch de 6, ese es nuestro, la IP, perdón, 6, es nuestro switch de 8. Vamos a refrescar, conectarnos a nuestro switch de 8. Y efectivamente, como podemos o van a poder observar, las configuraciones en realidad son bastante básicas en la parte inicial. Obviamente eso no quiere decir que el producto no sea profesional. Tiene muchísimas opciones que por temas de tiempo no lo vamos a ver, pero acá tenemos las VLANs creadas. Listo, y ya están creadas todas las VLAN, asignados 2 segmentos, inclusive tengo una cámara conectada, si no me equivoco es en el puerto número 5, el puerto 5 tiene la cámara, acá está la VLAN de cámaras conectadas a ese puerto y obviamente el tráfico está fluyendo a través de nuestro sistema de video, ahí lo podemos observar. Así que tenemos toda la red completa trabajando con nuestros switches. Ahora, un producto que me está faltando mostrar es nuestro, vamos a refrescar esto. A ver si cargó. Ahí está. Este es el Edge Router X, que lo acabo de, lo configuré justamente en modo switch. Es una pregunta frecuente, ¿cómo convertir a un Edge Router X SFP en modo switch? Lo único que he hecho, lo podemos hacer la parte larga, pero para esto lo más práctico es usar el asistente. Hay un modo switch. En ese modo switch habilito VLANs. Le digo cómo van a venir las VLANs y le digo si la administración viene por una VLAN en particular, por ejemplo la 10 o la IP es estática, perfecto, cuál es la IP y designo las VLANs. Puedo asignar varias VLANs, obviamente el puerto 5 es el puerto justamente óptico y ahí he puesto varias VLANs de entrada y la VLAN se va asignando a cada uno de los puertos. Entonces en la parte del dashboard, por ejemplo, yo he dejado un equipo en la Ethernet 2, puedo activar PoE, por ejemplo, para energizarlo, 24 volts. Me dice sí, la advertencia, lo alimento y ya el equipo prende y trabaja en 24 sin ningún inconveniente y voy manejando todas estas opciones en la parte justamente de comunicaciones. Entonces es un switch que tiene la habilidad de trabajar en PoE, 24 volts en cualquiera de las puertas. La interfaz óptica me permite llevar la comunicación, lo podemos convertir en modo switch. Obviamente las diversas opciones están disponibles de manera parcial.
ya que obviamente no tenemos la parte de firewall, no estamos haciendo routing, sino que le hemos adoptado justamente el modelo de router X como modo switch. Entonces ahí hemos visto diferentes opciones en la parte de configuración. Una de las preguntas frecuentes es cómo se hace la actualización de firmware. Muy sencilla, marcamos, activamos la opción, subimos el firmware, luego le decimos que es la próxima versión activa, guardamos cambios y reiniciamos. Cambios de IP que siempre me preguntan en los switches, ¿dónde se hace el cambio de IP? En conectividad. En la parte de conectividad, IPv4, IPv6, en este caso está ahí con IPv4, la IP de la VLAN donde viene la administración está cargada. Opciones de seguridad, TACAS, radios, la parte de routing, la parte de switching, VLANs, Spanning Tree. Quiero ver algunos detalles del Spanning Tree, perfecto. Está habilitado, no está habilitado, ¿en qué versión? Está en la versión rápida, justamente para trabajar. Múltiple Spanning Tree es cuando tenemos VLANs que efectivamente pueden generar bucles entre los puertos, pero en este caso no tenemos. Podemos agregar una si fuera necesario y decir que VLANs van a agregarse directamente y tenemos prácticamente la 1 hasta la 4093 para agregarlas y cuáles tienen que monitorear para que el bloqueo no sea por puerto y solamente por VLAN cuando hay, digamos, puertos stack. Entonces tenemos ahí diferentes opciones de configuración. Hemos visto, por ejemplo, los switches, la fuente redundante, la alimentación eléctrica de los POEs, el LACP, crear la VLAN, que es bastante sencilla de poder manejar. Ricardo, no sé si hay alguna consulta en esta parte, alguna pregunta que de repente quieramos visualizar. Preguntas de que si manejas algún tipo de logs en los switches, en los routers de alguna Creo información que que el estés log, viendo. creo que el log internamente en el router no estoy seguro. Sí se podía obtener, pero ahorita he olvidado la ubicación. Servicio, creo es. En los switches sí recuerdo, estaba por uno de estos menús. ¿Dónde está? Switch. Systems. Log. Buffer log. A ver, vamos a ver. Acá están algunos de los logs para obtener los switches. Si los switches sí lo tienen. Por eventos, digamos por host, por configuraciones, ya, y varias opciones inclusive para configurarlo y las estadísticas. En el caso de los routers, me parece que los routers sí no lo tienen disponible, te mentiría, o bueno, no sé exactamente dónde está la opción de los logs, pero principalmente en el caso de los routers están diseñados para integrarse a lo que vendría a ser el UNMS, que es lo que les iba a presentar. Por el tema de almacenamiento de log, este software es el próximo que vamos a liberar para la administración de los switches y bueno, la línea de fibra que vamos a tener, que es la parte de JIPO, y vamos a tener lo que es un software de administración para almacenamiento de los logs y especialmente porque los routers no lo manejan por capacidad de almacenamiento. Excelente. Nos preguntan por el acceso por el CLI, si es sencillo, cómo podemos accesar al CLI de los switches. Ya, en el caso de los switches hay que habilitar el acceso. Por defecto me parece que viene totalmente deshabilitado. Eso vamos a ver a Management Access, SSH. Sí, viene deshabilitado, hay que activarlo y acá hay que guardar o generar unas llaves de seguridad. Entonces, acá, por ejemplo, no, es acá. Le damos generar certificado, generamos los dos certificados, bueno, esto va a demorar un tiempo, y habilitamos la opción de SSH con los certificados. Entonces, los certificados los genera con el mismo navegador y prácticamente ya te permite el acceso a SSH. Entonces, acá también generamos el certificado, habilitamos SSH y entramos por SSH. La administración digamos, por línea de consola no es muy difícil. En realidad los comandos son bastante parecidos. 2 veces tab nos permitiría a nosotros conectarnos. Así que debería ser bastante sencillo. Vamos a probarlo básicamente. La IP es la 16. Vamos a ver si puedo entrar ahora. SSH, UNT 10.1.10.6. Listo. Voy a ponerlo esto más grande porque obviamente no se ve. Listo. Ahí está. Entonces entramos al switch. Creo que hay que darle en esto, como si nos muestra a todos. Entonces esto es enable. Y ya estamos en el modo configuración. Entonces ahí, por ejemplo, ya habría que ver qué opciones nosotros vamos ingresando. Creo que es set. No tiene menú de ayuda a menos que entremos por terminal. Creo que por SSH no va a mostrar la ayuda. Pero si me preguntan dónde está el manual de comandos, porque eso sí, tengo la dirección.
Eso tendríamos que entrar a help, en verdad, en help.vnt.com. Creo que acá sí tenemos nuestra lista de comandos. CLI. Acá está. Sí, estos son como pequeños menús de cómo se conecta la zona de CLI en los HMAX. Pero creo que hay uno que es justamente manual de CLI. Vamos a poner CLI Switch. Y hay un manual completo. Si no está en nuestra página principal de cómo manejarlo el manual, pero sí hay una zona de manual completa. Este es del router, para poder accesar justamente al router por línea y consola. En el caso del router sí la tenemos en la parte gráfica, que es justamente lo que les iba a mostrar. En la parte superior está el acceso por consola. Ahí te pide justamente el usuario. Vamos a ponerlo. Creo que le ingresé mal. Ya, acá es VNT, Enter. Acá es VNT. Listo. Entonces ahí lo que hacemos simplemente es configure. Y ya está en modo. Y me muestra todas las opciones, ¿no? Y ahí entraríamos, por ejemplo, en las interfaces. Y acá lo vamos manejando también las configuraciones. O sea, tenemos un CLI en la parte amigable dentro del router. Excelente. Muchas gracias, Luis. Manejar respaldos de configuración, cargar respaldos de configuración, todo Sí, es posible con Edgemax. es correcto. En la parte ya de configuraciones podemos hacer la descarga de configuración. Y en el switch, eso lo tenemos también en Systems. Si no me equivoco, está en sistemas. Me botó la opción. Pero sí lo tenemos disponible para poder hacer los backups sin ningún problema. Por ahí otra consulta que tengamos mientras vamos buscando esta opción. Prácticamente son algunas preguntas de algunas cosas que se les pasó en la presentación. Es importante decirles que la presentación estará disponible después de este tiempo, ¿no? Ya. Bueno, sí, la vamos a subir para que esté disponible. Igual cualquier consulta que los usuarios tengan, podemos resolverla a través justamente del foro. Y ver dónde estaban las configuraciones de storage, basic configuration, creo que es ese acá. Pero no, esa no es. Pero sí, no, sí nos permite, habría que buscarlo. En verdad, ahorita estoy con la mente un poco perdida, pero son varias opciones. No sé si tú recuerdas, Ricardo, dónde estábamos. Creo que era Source Interface. ¿Qué es lo que estás buscando, Luis? Es la opción para exportar las configuraciones. Está en Transfer dentro de Utilities, Start Perfecto. Transfer. Acá está Transfer. Correcto. Ahí está. Y ahí lo descargamos y subimos el archivo, básicamente. Para esto primero había que bajar el certificado HTTPS, si no les va a dar un error porque por HTTP no lo puede bajar, por seguridad. Obviamente tampoco subir. Y básicamente activan el certificado HTTPS y con eso ya estaríamos. Bueno, bueno, nos pasamos bastante del tiempo, solamente para cerrar. Bueno, les había comentado de que efectivamente tenemos el software 1MS, próximamente va a estar liberado ya. Es más, en el foro ya pueden acceder a una versión beta, que es para la administración de los routers. Ya esto va a llegar próximamente al mercado. Recuerden que este material lo vamos a publicar justamente en nuestro link que creamos en el post del foro en español. Ahí vamos a subir el video hoy día por la tarde, al igual que la presentación, para que ustedes la puedan revisar. Y cualquier consulta, pues nos pueden escribir sin ningún inconveniente. Yo dejo mis datos justamente en la presentación, mi usuario en el foro. Cualquier pregunta técnica o planteamiento, igual en el foro vamos a ir justamente absorbiendo sus diversas consultas. Y les agradezco bastante a todos por el tiempo brindado. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Hemos revisado varias opciones en la parte técnica, que es una pregunta que también nos estaban haciendo. No podemos de repente por tiempos profundizar mucho, pero vamos a ir tratando de hacerlo más adelante con algunos pequeños videos cortos, pero espero que ya hayan tenido mucho más claro las diversas opciones que nosotros tenemos en la parte de configuración, tanto de los switches y efectivamente de los routers. Por mi parte les agradezco bastante a todos, a Cody que está trabajando ahí justamente el fondo, Ricardo, Mark, creo que también Salvador se conectó, veo varios compañeros conectados, y a todos ustedes por habernos apoyado y habernos seguido justamente en este webinar. Bueno, por ahí gente de Nicaragua que nos acompaña y de otros países de Centroamérica, pues muchísimas gracias a todos y gracias por seguirnos. Entonces, ya los dejo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Mencionarles que tenemos, estamos planificando
hacer un demo también de lo que es la última versión del software de Unify. La invitación está en el foro en español, lo voy a poner en pantalla simplemente para confirmarlo. En el foro en español, vamos a poner, ustedes si no recuerdan la dirección, ponen foro en Google, VNT español, y automáticamente el buscador los va a llevar a lo que es nuestro foro en español. Y cuando ustedes entren en el foro, hemos creado justamente una invitación para lo que sería justamente donde está. Para ver, acá está, para el julio vamos a hacer una pequeña demo en vivo de lo que es la configuración de Unify. Y el día de hoy voy a poner por la tarde el video justamente en este post de Edgemax, que era justamente de las soluciones que hoy día hemos presentado. Entonces voy a dejar la presentación y voy a dejar el video para que ustedes lo puedan tener directamente acá. Listo. Perfecto, entonces por mi parte ya cerramos el video. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.